En esta tercera semana que estamos estudiando la palabra de Dios, nos encontramos en plena actividad misionera, pastor, en esta tercera semana. Y justamente esta semana vamos a hablar sobre el llamado de Dios a la misión. Así que esperamos que todos los que estamos escuchando esta transmisión, ya sea aquí en El Salvador y en la zona metropolitana, que es donde está la actividad misionera que se está realizando durante estos días, o que está fuera de aquí, escuchemos el llamado de Dios para trabajar para Él. El tema para hoy, Pastor Dani Perla, es salir de nuestra zona de confort. Y me pareció curiosa una historia que se nos presenta ahí, pero ya vamos a entrar de lleno a nuestro estudio. Por eso vamos a invitarle a que nos acompañe a usted que está en sintonía con una oración. Querido Padre, queremos escuchar el llamado y estamos seguros que tú nos estás hablando, así que haznos más sensible a escuchar tu voz para salir a trabajar para ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, cuando pasó el diluvio, porque vamos a ir hasta la historia del diluvio que se nos narra en la Biblia, que es un hecho histórico por lo que podemos entender de la revelación, Dios le dio una comisión a Noé, el que salió de ahí, que era que se esparcieran, que se multiplicaran y llenaran la tierra, repitiendo algo como en la creación con Adán y Eva. Pero en Génesis capítulo 11 aparece una historia que definitivamente es curiosa, porque parece que un grupo de los descendientes de Noé deciden que no quieren esparcirse. Entonces, para comprender este tema de la misión y de cumplir con el plan de Dios, ¿cuál era el problema? ¿Qué es lo que estaba pasando con estas personas que en lugar de salir y de llenar la tierra, estaban queriendo concentrarse en un lugar? Bueno, esto realmente es una historia que muy pocas veces, honestamente, yo lo pienso así, lo conectamos con el tema de la misión. Sí. Sin embargo, tiene mucho que ver con la misión. Porque recordemos cuando vamos al libro de Génesis, como usted dijo, vamos a retroceder bien al principio. El capítulo 1, nosotros encontramos que Dios había dado una orden al ser humano. Sí. Y la orden era que ellos se iban a fructificar y multiplicarse, iban a llenar la tierra. Noten ustedes, esa orden no vino después del diluvio, vino antes del diluvio y aún antes de la entrada del pecado. Pero ahora parece que hay un grupo de personas que dicen, no, nosotros no vamos a hacer caso de esa orden, nos vamos a concentrar aquí porque aquí vamos a ser fuertes, aquí vamos a ser más famosos. Y entonces, para mí es extraordinario la aplicación que hace la lección, Sí. cómo esto que sucedió allá en Babel es un ejemplo de lo que sucede cuando nosotros no seguimos el plan de Dios o la misión que Dios tiene. Porque esto es una muestra, porque alguien puede decir, no, ¿y qué pasa si yo hago caso omiso? No me interesa esta lección acerca de la misión. Entonces caemos en el egoísmo, nos comenzamos a atender a nosotros mismos, comenzamos a crear un imperio para nosotros mismos y cuyo único fin somos nosotros mismos. Y entonces dejamos de cumplir el plan que Dios tiene. Entonces para mí esto es la conexión que tiene. De hecho, bueno, me gustaría que tal vez pudiéramos examinar aquí en nuestra Biblia y en nuestra lección, podemos ver algunas de las razones que ellos dieron y llama la atención cuál fue la razón que ellos dieron aquí en Génesis, el capítulo número 11. Y vamos a leer donde ellos dan la razón, porque siempre cuando uno hace algo hay un motivo. Sí. Nada está en el aire, todo tiene una motivación. Entonces veamos Génesis 11 y el versículo número 4. Que dice así: después dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre para no ser esparcidos por toda la tierra. Muy bien, notemos que aquí había varias cosas. Bueno, una ya lo mencioné, no querían esparcirse, no querían cumplir la misión que Dios le había dado originalmente al ser humano de llenar la tierra. Ellos querían concentrarse en un solo lugar. Pero ¿qué iban a hacer en ese lugar? Había también otro problema.
ellos no creían la palabra de Dios. Y ellos pensaron, por eso dijeron, hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Porque ellos pensaron, bueno, Dios destruyó la tierra por el diluvio, pero llegó a tal altura. Si hacemos una torre que sobrepase ese nivel, entonces vamos a estar a salvo y no tenemos que obedecer a Dios. Siempre el deseo del ser humano de salir pues con su propio capricho y su propio juicio. Ese era el otro problema que tenían. Otro problema, ellos querían ser famosos, Sí. ellos querían hacerse grandes, ellos estaban concentrados en ellos mismos. Esto de la fama no es nuevo, que uno ve los, bueno, antes eran las carteleras, ahora ya todo está prácticamente digital, pero aún uno ve en las transmisiones, en todos los medios de comunicación, la cosa es darle fama a alguien, un jugador, un cantante. El ser humano siempre ha tenido ese deseo. Cuando no cumplimos la misión, nos concentramos en nosotros mismos y en vez del plan que Dios tiene, hay un autor, hermano Gerson, que él se llama Myron Rush, y él escribió un libro de liderazgo, de lecciones de liderazgo sobre esta historia. Wow. Y él daba, bueno, todos los puntos que, en los cuales ellos, en los cuales ellos tenían éxito. Estaban unidos, tenían un mismo plan, tenían un mismo lenguaje, tenían todo para el éxito. Pero dice, solo una cosa tenían mala. ¿Y cuál era? Que no era de acuerdo a la voluntad de Dios. y era la más importante. Y era la más importante. Pero entonces él habla y él dice, mira, si hay una organización, si hay una iglesia que siguen estos principios que tienen ellos y lo siguen con la voluntad de Dios, ahora vamos a tener lo contrario, ahora vamos a tener éxito. Amén. De hecho, en Hechos, capítulo número 2, es todo lo contrario de esto positivamente. Interesante. Así que realmente me llamó la atención el enfoque de hoy que nos muestra el peligro de encerrarnos en nosotros mismos y de no participar en la misión. Y entonces, pastor, para terminar nuestra reflexión de hoy, porque la reflexión tal vez sea un poco breve, pero está muy profunda, ¿quiere decir entonces que puede ser que estemos en la iglesia? ¿Puede ser que hagamos nuestros planes, que estemos muy concentrados en hacer mucha actividad y cuando no estamos cumpliendo la misión, eso es como lo que le pasó al pueblo, al pueblo ahí de la Torre de Babel, y es desconfiamos de la palabra de Dios, terminamos desconfiando de la palabra de Dios y quizás pensando, es que yo creo que si hago las cosas como lo estamos haciendo aquí, así va a funcionar la misión y estamos perdiendo una oportunidad. Totalmente, porque pensamos que no es necesario, que nuestros planes, que tenemos lo suficiente. Es tremendo esto cuando el ser humano cree que es autosuficiente. Sí. Claro, eso lo podemos creer cuando no estamos pasando catástrofes, problemas. Tristemente el ser humano tiene que llegar a un punto de tragedia muchas veces para poder aceptar que no somos nada, que solo Dios es realmente poderoso. Pero creo que la lección está muy bien ahí para nosotros si como iglesia nos encerramos en nosotros mismos, como familia, y comenzamos a encerrarnos. Lo decía en la lección, nos va a alcanzar la maldad. Lo que se va a manifestar en ese medio es la maldad. Pero cuando comenzamos a compartir, suceden cosas maravillosas. ¿Sabe qué? Si un miembro de la iglesia no comparte, pero estudia, lee y todo eso, de repente va a llegar un momento que se va a convertir en crítico de los demás porque le va a dar tiempo a estar viendo que él no hizo esto, este sí, este no, y bueno, y tenemos ese problema. Por eso yo creo que vale la pena mejor obedecer el mandato de Dios. Si Él ha dicho algo, tomarlo de corazón y hacerlo. Amén. Y queremos, pastor, que ores por nosotros por eso, porque no queremos ir en contra de los planes de Dios. Más bien, si le podemos sacar las cosas positivas, como usted destacaba a esta historia, hay que sacárselas, pero siguiendo la voluntad de Dios, siguiendo el plan de nuestro Dios. Y en esta oración, pastor, ayúdenos para que
al orar nosotros tengamos claridad en nuestra mente sobre cuál es el papel que Dios quiere que realicemos en la iglesia, en la comunidad, donde quiera que estemos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos das este privilegio y oportunidad de poder estudiar y compartir tu palabra. Señor, nosotros solo queremos que tu nombre sea exaltado y glorificado. Y si hay alguien que debe estar en la cúspide, si hay alguien que debe ser elevado, debe ser Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Señor, permítenos unirnos como iglesia, permítenos hablar el mismo idioma, permítenos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, para que podamos alcanzar, ayúdanos a ir hasta donde llegue el Evangelio, llegue la palabra, hasta la última persona de esta tierra, para proclamar tu amor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.